Bienvenidos queridos amigos a este espacio del estudio de la palabra del Señor. Estamos leyendo y estudiando el libro de Génesis. El tema de hoy es Jacob, el suplantador. Quédese con nosotros, acompáñenos en este momento especial de estudio. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos, como mencionamos anteriormente, en el libro de Génesis. Estamos ya en la mitad del libro, capítulo 25 hasta el capítulo 30. Vamos a analizar un poquito la experiencia de un hombre muy importante entre los patriarcas de la Biblia. El nombre de él es Jacob. Tenemos acá como invitados a dos amigos. Está con nosotros el pastor Arturo Berríos. Bienvenido, querido Arturo. Un saludo a nuestros amigos. Un gusto estar en el programa Axiomas y compartir la palabra de Dios. Bueno, está también con nosotros el pastor Josué Peña. Querido Josué, también bienvenido. Un saludo a nuestros amigos y por favor guíanos en oración. Un placer, pastor, estar aquí acompañando el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para que sea Él el quien guíe nuestras mentes a entender tu santa palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, estamos leyendo el libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a analizar un poquito la experiencia, la vida de Jacob. Nuestro tema titula Jacob el suplantador, porque en realidad el nombre mismo significa, ¿no? Suplantador, engañador. No es un nombre muy grato. Luego Dios tendrá que cambiarle el nombre a este personaje bíblico. Llegaremos a ese momento también. ¿Quién era Jacob? Habla también del hermano de Jacob. Háblenos un poquito, por favor, querido Arturo, sobre la vida de esta familia. Tenemos acá la biografía, ¿no?, acerca de Jacob. Encontramos ahí el capítulo 25, versículo 19, acerca de la descendencia, ¿no? Son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y obviamente Isaac a los 40 años engendró también ahí tenemos hasta el versículo 22. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué iba yo? Y fue a consultar a Jehová y respondió a Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí encontramos a Jacob y a Esaú. Obviamente que desde que estaban en el vientre de su madre, ya habían 2 naciones, ¿no? Ya habían ahí 2 descendencias poderosas que iban a nacer. Tenían características muy diferentes, ¿no? Cómo era Jacob, cómo era Esaú, cómo lo describe la Biblia, y luego vamos a ir un poquito a hablar sobre el tema de la primogenitura. Pero Josué, ¿qué describe de la Biblia en relación al carácter de ellos, a la característica también de su personalidad? En tema del carácter, pastor, nosotros podemos ver aquí una historia real, que la Biblia describe la historia no tal como ocurrió, el carácter defectuoso de estas personas. Hay una rivalidad entre hermanos por tener, ¿no?, la primogenitura, la bendición. Esaú, la Biblia menciona que era un cazador, una persona que le gustaba el placer inmediato, ¿no? Entonces, era una persona más, se puede decir, expresiva, pero gustaba de las cosas pasajeras, temporales. En cambio, Jacob, la Biblia me describe como una persona tranquila, una persona quieta, y usa el término hebreo tam, que significa perfecto. Entonces, podemos ver aquí de que esta persona estaba más dedicándose en las cosas de la casa, en la meditación, estando con su madre, su padre. El otro era más del campo en sí. Inclusive esa característica de Esaú lo lleva a no valorar en su momento un privilegio especial, la primogenitura, ¿no? Capítulo 25, versículo 32, cuando llega el momento de negociar la primogenitura, Esaú dice, ¿no? Esaú dijo: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve
la primogenitura. Él estaba en ese momento creyendo de que el plato de comida era más importante que el privilegio de la primogenitura, ¿no? Porque estaba en ese momento con hambre, pero ¿será que alguien se puede morir por no comer un día? No, difícilmente. Lamentablemente, Esaú, desde que está en el vientre y va creciendo, él no va valorando las cosas de Dios, ¿no? Va viendo más las cosas materiales. Es por eso que él miraba ahí, iba a cazar a los animales, lo contrario que su hermano, ¿no? Y ahí lo demuestra en ese pequeño ejemplo que usted da. Ujú. Ahora, llega el momento en el que hay una trama en relación a cómo conseguir la primogenitura, aunque ya Arturo leía que Dios había establecido que el mayor serviría al menor, estaba hablando inclusive de la preeminencia de Jacob en su momento, pero hay un plan que lleva a acelerar, diríamos, esa bendición utilizando medios no propicios. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es el papel de la madre en este aspecto? Y cómo Jacob también termina maquinando para poder engañar al papá. La palabra de Dios menciona, pastor, de que Jacob, por instigación de su madre Rebeca, es que trama todo eso para poder obtener la bendición de su padre, la bendición que se le daba al hijo primero, ¿no? Al primogénito. Y algo aquí que podemos ver es que a ambos hijos se les había enseñado las grandes bendiciones que Dios tenía para ellos por ser hijos descendientes de Abraham. Y vemos cómo la madre, que conocía a sus dos hijos, ella quería que esas bendiciones cayesen sobre su hijo menor, sobre Jacob. Y vemos que recurren al engaño, la falsedad, ¿no? Usurpando la primogenitura de su hermano, ¿no? La Biblia describe ahí detalles bien claros, ¿no? En el capítulo 27, ¿no? La manera como él se presenta, inclusive colocándose la ropa del hermano, poniéndose piel de cabrito para simular la piel del hermano, etcétera, etcétera. Ahora, Arturo, cuando se logra la bendición, surge un problema familiar terrible, ¿no? Se esperaría que la bendición genere un ambiente de paz, de alegría, de tranquilidad, pero Esaú se entera y se genera un problema. Lamentablemente Jacob va por el camino equivocado. Ahí su nombre, ¿no? Suplantador, engañador. Y obviamente la reacción de su hermano esperó que muera su padre, ¿no? Pero ahí Jacob, por consecuencia de su engaño, tuvo que salir escapando. Y nunca más lo vio su madre, ¿no? Las consecuencias de su engaño. Y creo que aquí es un momento oportuno para aplicar, ¿no? Cuando nosotros buscamos un camino diferente que el que Dios trazó o el que Él nos presenta en su palabra, las consecuencias van a ser terribles. En este caso la madre también no pudo ver a su hijo, el padre igual se separó, los hermanos se dividieron, o sea, consecuencias terribles por intentar hacer algo aparentemente positivo porque la bendición no es mala, pero el camino que ellos estaban usando era errado. Sí, ellos, bueno, en el caso de Jacob, pensó que estaba haciendo, le estaba ayudando a Dios, pero Dios no necesita ayuda, ¿no? Dios tiene su manera para mostrarnos su voluntad. Ahora hay una parte que enfatiza también la misericordia divina, ¿no? Cuando Dios se encuentra, estamos ya en el capítulo 28, 27 habla de toda esta situación de la suplantación de Jacob. En el capítulo 28 Dios tiene un encuentro especial con Jacob y nos va a hablar de la misericordia de Dios. ¿Cómo es ese encuentro, Josué? ¿Y qué nos dice a nosotros esto también de la misericordia de Dios? Génesis 28, aquí vemos el verso 10 al 15, que habla de un sueño que tiene Jacob. Y aquí podemos ver de que el sueño de Jacob le da todo el mensaje que él necesitaba para ese preciso momento, porque Jacob se estaba sintiendo muy solo, desamparado, con un futuro incierto, pero Dios ahí se le aparece y lo interesante, ¿no?, de que él ve una escalera que une la tierra con el cielo. Aquí nosotros podemos ver de que Dios es el que está reconciliando. Dios está diciéndole: yo soy el Dios verdadero,
el que une la tierra con el cielo, ¿no? Entonces, este sueño es lo que le dio la seguridad a Jacob de que él no estaba solo, sino que él tenía la plena certeza de que Dios estaba guiando su vida a pesar, ¿no?, de las decisiones incorrectas que uno como ser humano toma. Dios tiene el control. El versículo 15, ¿no? Capítulo 28, versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Qué importante es entender que al igual que en el caso de Jacob, también Dios está permanentemente buscando acercarse a nosotros, aun cuando en algún momento hayamos tomado un camino equivocado. Vamos a una breve pausa, queridos amigos, enseguida continuamos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando sobre Jacob, su experiencia, sus errores y también la misericordia divina buscando restablecerlo a él en el camino correcto. Jacob sale huyendo porque el hermano estaba con intenciones de quitarle la vida. En el camino Dios se le presenta dándole la seguridad de su presencia y su compañía, y luego él llega a la tierra de su tío, ¿no?, Labán. ¿Qué le ocurre allí? Cómo él comienza a ver el resultado de sus errores también ahora en carne propia, Arturo. Sí, encontramos acá en la Biblia, en Génesis 29, ¿no? Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Interesante que ahí conoce a Raquel, creo que fue un amor a primera vista. Luego fue a conocer a su padre, y obviamente que trabajó 7 años por Raquel. Pero lamentablemente su padre, él engañó, pero también fue engañado. Le da a Lea, ¿no?, porque era la hija mayor. Pero obviamente que él trabajó otros 7 años, total de 14 años, ¿no?, por ambas hijas. Y él creo que comprendió las consecuencias de su engaño, porque también a él lo engañan. Y qué importante es que nosotros también podamos ver este asunto acerca del pecado, ¿no? El pecado siempre trae consecuencias tristes, penosas para nuestras vidas. Pero sin embargo, Dios lo bendice a Jacob. Hay repetidas veces, primeramente es con el tema de la pareja y después inclusive con el asunto del ganado, porque él termina quedándose otros 7 años más para tener algún sustento, pero también ahí Jacob o Labán le cambia, ¿no?, el salario. Y como decía Arturo, termina él entendiendo de que lo que él hizo en algún momento, también ahora al recibir él lo mismo, encuentra que, inclusive le reclama, ¿no? ¿Por qué me engañaste?, le dice, cuando él ya había hecho lo mismo. Josué, ¿quieres comentar algo más en relación a esta parte? Después sí, vamos a pasar sobre la bendición que Dios le ofrece aún a pesar de esto. Una pregunta que nosotros tenemos, ¿no?, que reflexionar es, ¿por qué Dios permite el engaño? ¿Cómo confiar en el Señor cuando nosotros vemos cosas injustas? Pues en esta historia nosotros estamos viendo cosas que ocurren en la vida real, y por esas situaciones nuestra actitud tiene que ser depender del Señor. En medio de tantas cosas malas, el ser humano debería orar, confiar y esperar en Dios. Aquí vemos una actitud humilde, una actitud de una persona que por las cosas de la vida aprende a no molestarse, a no reaccionar, porque cuando Jacob, su suegro le engaña, Jacob no negocia, no argumenta queriendo defender sus derechos, sino él acepta calladamente las reglas que le da su suegro. Le dice, si quieres casarte con Raquel, tienes que cumplir otros 7 años más, ¿no? Entonces vemos una actitud humilde, una persona sumisa, que acepta, ¿no? Bien, inclusive nosotros podemos pensar por qué todo esto está escrito en la Biblia, ¿no? Aparentemente como que está dejando algo de sombra en aquellos personajes que son admirados, pero la Biblia no esconde elementos de debilidad humana, inclusive puestos allí como un elemento humano o de tendencia hacia el mal, pero que al final, si permiten que Dios trabaje en ellos, Dios puede restaurarlos, ¿no?
Dios luego se manifiesta también con una bendición en la familia a través de los hijos. Arturo, ¿puedes comentarnos eso? Sí, aquí nos muestra acerca de esas bendiciones, ¿no?, que otorga Dios. Obviamente que al principio encontramos a Jacob, que él también tiene 2 esposas, nacen muchos hijos, y ahí encontramos también cómo Dios va bendiciendo, ¿no? Aquí encuentro también el asunto de Betel, ¿no? Cuando ahí Jacob se encuentra con él, y encontramos el significado, ¿no?, de la palabra Betel, que es casa de Dios. Hace una comparación el folleto con Babel, ¿no?, que es puerta de Dios. Me llama la atención ahí porque es una manera que el hombre quiere también adquirir la gracia de Dios, pero a su manera, ¿no?, así como al principio lo hizo Jacob, pero no logró nada, ¿no? Así es. En el nacimiento de los hijos hay algunos asuntos bien curiosos, ¿no? Primero, Lea es la que tiene sus hijos, los nombres de ellos tienen características especiales por situaciones que ella estaba viviendo, en principio un poco despreciada por el esposo, después comienzan a venir los hijos de Raquel, y el texto bíblico menciona, ¿no?, que Dios es el que abre la matriz de las personas, como dando evidencia de que cada nacimiento es un milagro divino, no es solamente un acto de reproducción, sino Dios va actuando. Y ahí se describe todo el nacimiento de los hijos, ¿no?, de Jacob. Así es, pastor. Nosotros podemos ver de que Dios está cumpliendo el propósito de su promesa, ¿no?, de su pacto que hizo. Aquí vemos el origen de las tribus de Israel prácticamente en estos hijos. Dios va cumpliendo su voluntad a pesar de las debilidades humanas, de los errores humanos, ¿verdad? Un hijo siempre va a ser una bendición del Señor, aunque los padres aquí vemos, ¿no?, una disfunción, ¿no?, un matrimonio de polígamo, podríamos decir, ¿no?, que Dios nunca lo aprobó, pero Dios rescata, Dios trata de prolongar su misericordia, su amor, su bondad, y ahí está formando el pueblo de Israel. Luego que la familia más o menos estuvo completa, él tenía los recursos ya para poder independizarse, él toma el camino de salir de la tierra de su suegro. ¿Cómo fue esa historia, Arturo? Bueno, aquí encontramos ya en la parte final, ¿no?, capítulo 32, encontramos ahí acerca de esa lucha, ¿no? Acá pasa ahí Jacob lucha contra el ángel en Peniel, ¿no?, versículo 22. Ahí vemos cómo Dios se manifiesta, ¿no? Sabía que Jacob ya pasó por cosas muy tristes, penosas, pero sin embargo les revela, ¿no?, en ese lugar que él no estaba solo, que Dios seguía conduciendo su vida. Es por eso que ese lugar encontramos Betel, ¿no?, que significa casa de Dios. Moraba Dios. Exactamente. Ahora vemos aquí nosotros en el capítulo 30, versículo 25 en adelante, está hablando específicamente del momento cuando él necesita salir, necesita llevar a su familia, necesitaba volver a Canaán porque él necesitaba establecerse en ese lugar, y tenemos todo este relato histórico, ¿no?, cuando dice, por ejemplo, que ya cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: envíame, iré para mi lugar, para mi tierra, dame a mis mujeres, a mis hijos, por las cuales he servido contigo, déjame ir, pues tú sabes que los servicios que te he hecho. Labán le respondió: halle yo ahora gracia delante de tus ojos, quédate y he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Aquí hay un elemento interesante, ¿no? La presencia de Jacob se transformó en una bendición, y ahora Labán no quería que se vaya para que siga siendo una bendición. Cuán importante es que el cristiano, el seguidor del Señor, sea una bendición allí en el lugar donde esté también, ¿no?
Pastor, algo interesante que nosotros podemos ver de esta historia es que Jacob estaba siendo grandemente bendecido por Dios y la casa de Labán recibía esa bendición, como ya fue mencionado, pero cuando se va multiplicando la riqueza, surgen también los conflictos por derechos, ¿no?, de riqueza. Y Jacob, él vela por su familia y él queda ahí, pero Dios se le aparece, Dios le dice, es tiempo de que vuelvas a tu casa, ¿no?, a la tierra de tus padres. Entonces, él cuando escucha esa voz de Dios, él retorna, él habla ahí con su suegro, él decide salir, ¿verdad? Y vemos de que el Señor estuvo guiándolo, ¿no?, en todo momento, hasta el momento de su salida, Dios le habló. Bien, esta es parte de la historia de Jacob. Vamos a ir a una pausa final y volvemos a las conclusiones porque en otro tema volveremos a hablar de Jacob. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos estado hablando aquí sobre la historia de Jacob. Su nombre inicial representa suplantador, engañador. Lamentablemente hubo el momento en el que Jacob caracterizó lo que su nombre significaba, pero Dios también en su misericordia le ayudó a recapacitar y a entender que no es de la manera como uno busca hacer las cosas, sino de la manera que Dios quiere que se hagan las cosas. Quiero agradecer a nuestros amigos. Gracias, Arturo, por estar acá con nosotros y por favor algunas palabras para concluir. Sí, aquí podemos tomar el ejemplo acerca de la visión que tuvo Jacob de la escalera, ¿no? Y cómo se unía la tierra con el cielo. Y ahí vemos el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, ¿no? Como Jesús vino a morir por nosotros y creo que fue el puente perfecto para traer salvación a toda la humanidad. Gracias también, Josué, y de igual forma, por favor, algunas palabras de conclusión. Rescatar cómo Dios va obrando en el ser humano y cumpliendo su propósito, su voluntad, cuando uno depende del Señor, cuando uno con oración le pide que cambie el carácter, que cambie las cosas malas que tenemos. Dios obra, Dios transforma. Bien, Génesis capítulo 28, versículo 15, Dios le asegura su presencia y le dice, volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho de ti. Dios tiene un plan para cada persona y a pesar de que nosotros nos desviemos, el pacto de Dios, la vigencia del plan de Dios para nuestra vida estará presente hasta que se cumpla, pero depende de cada uno de nosotros para que ponga también esos planes en las manos del Señor. Que Dios nos ayude, que al estudiar esta lección también traiga en nosotros la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Axiomas, más allá de la evidencia.